Buenas noches. Vamos a comenzar. En nombre de Patris et Filii y Spiritus Sancti. Amén. Acciones nostras quesumus Domine aspirando proveniat adjuvando prosequere cuncta nostra oratio robaratio a te semper incipiat et per te cepta finiatur per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Hoy nos toca hablar de los mormones, o también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quieres la versión más larga? Y un profesor nos dijo una vez de que el mormonismo es una religión sumamente gringa, ¿no? Porque si te esfuerzas y echas ganas, tú también puedes hacerte un Dios, ¿no? Entonces vamos a ver esas creencias suyas, pero también voy a empezar contando unas anécdotas de experiencias con mormones. Hace unos años estuve en camino de viaje a Argentina y con un seminarista, y el seminarista era una persona muy grande. Entonces cuando reservé los boletos, pues yo escogí la ventana y el pasillo, y estamos en el aeropuerto en la Ciudad de México viendo que había un montón de misioneros mormones. Vamos a hablar de su fervor misionero. Y dije, ¿a dónde van? Resulta que casi todo el avión fueron misioneros mormones. Y un pobre misionero le tocó en medio de nosotros en un vuelo de 10 horas. Y al seminarista especialmente le gusta hablar pues, todo el tiempo. Pero fue muy evidente, nos contó, tenía 19 años, ¿no? Y sus etiquetas, su uniforme que tienen, viajan de traje con corbata, con su gafet, y dice anciano Christopher, no sé qué. Es difícil decir anciano a alguien que tiene 19 años, pero nos contó de que estaba 3 semanas, creo, en México, porque aquí en México tienen su centro de preparación misionera para toda América Latina, y estudian un ratito y luego van 2 años de misiones. Y uno de los lugares donde más están mandando misioneros ahora es Argentina, y tienen un complejo enorme allí en las afueras de Buenos Aires. Entonces empezamos a preguntarle cosas y resulta que estaba diligentemente buscando en sus apuntes qué contestar, pero ya iba de misiones y no sabía nada. Y bueno, esperamos que habíamos sembrado unas semillas, porque si quedó diciendo, eso voy a tener que investigar, no sé. Pero también fue impresionante porque en cierto horario todos los mormones, y había probablemente 80 en el avión, se pusieron a abrir sus Biblias al mismo tiempo y dedicar un tiempo de oración. Entonces están muy disciplinados, ¿no? Pero qué triste que están tan engañados. De hecho, preparando para eso, si quieren ver algo divertido, quería encontrar un video sobre la vida de Joseph Smith, pero me salieron algunos videos de South Park.
Y honestamente yo creo que no había visto nada de South Park desde que mi mamá me decía que no podía. Pero se lo recomiendo ese video sobre el mormonismo. No es nada blasfemo o grosero, pero bien chistoso, especialmente la canción que tienen ahí que quedó en mi mente, que tal vez al final la canto. Bueno, entonces, mormonismo es, como dice en ese video, dice el caricatura, ¿no? ¿Y ustedes saben todo eso? ¿Y de todos modos son mormones? y eso es la impresión que uno tiene después de estudiar un poquito. Bueno, el mormonismo es, como dijo ese profesor, una religión que nació en los Estados Unidos y es donde es más grande. Hay unos casi 7 millones de mormones en los Estados Unidos y hace unos años hasta alguien que pues pretendía ser presidente de los Estados Unidos, era mormón, ¿no? Pero ¿saben dónde mormonismo está creciendo más en todo el mundo? En México. Sí, entonces hay 1,5 millones mormones en México y va en aumento, es donde más está creciendo en todo el mundo. Y alguien me dijo que cuando van a misiones a zonas muy pobres, ya han visto sus templos porque todos son igualitos. Es como lo pides de Amazon y puff, está ahí exactamente igual. Pero tienen mucho recurso. Entonces llegan, alguien me contó eso, llegan a una zona pobre, ponen una Virgen de Guadalupe enfrente y luego ofrecen dinero a algunas personas que tienen su casa media construida y así ganan la confianza y así aprovechan, como también dijeron en la caricatura, es que ustedes son tan simpáticos que engañan fácilmente gente tonta como mi papá aquí. Bueno, entonces empezamos con la historia de Joseph Smith, que nació en 1805 en Vermont, el estado de Vermont. También en el mismo contexto con algunos de esos otros personajes que vimos, de una renovación de fervor religioso cuando el país apenas había empezado. Y entonces había muchos predicadores, muchas personas proponiendo una idea, otra idea, y también vivía en una zona rural y era un hobby muy común de buscar tesoros, oro o joyas que habían dejado los españoles o los piratas, no sé. Y tenía maneras de buscar esos tesoros, algo curioso, ¿no? Con ciertas piedras visionarias o con palos que les indicaban o tal vez a través de sueños, ¿no? Y Joseph Smith como niño se distinguió por ser muy buen buscador de tesoros, ¿no? Pues no sé si fue cierto o nada más se dio a entender que tenía ese talento, pero no era una persona religiosa. Su mamá, pues sí fue, pero su papá no, y él más bien estaba confuso con tantos mensajes y tanto fervor, ¿no? Entonces se pone a rezar en un bosque porque quería respuesta. ¿Qué era la religión verdadera? ¿No? Había tantas opciones, pero eso es lo que cuentan los mormones incluso, y recibe una visión de Dios Padre y de Jesucristo, distintos, y cuando pregunta cuál es la religión que debo de seguir, le dicen ninguno. Todas las religiones están equivocadas. Tú debes de restaurar la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, obviamente eso presenta muchas preguntas. Eso de hecho fue lo que confundió el pobre joven en el avión.
porque él quedaba con esa idea de que la iglesia dejó de ser iglesia después de San Juan. Básicamente, después de los apóstoles, cayó en apostasía y esperando Joseph Smith para restaurar. Vamos a ver la misma idea cuando hablamos de la luz del mundo, porque ellos dicen exactamente lo mismo. Hay que restablecer la iglesia. Pero lo que no podía contestar el joven es que, entonces, en los primeros siglos, tenemos escritos de los padres de la iglesia, que de gente que se llamaban cristiano. Ellos pensaban que eran cristianos, pero tú dices que no eran, porque ya no había iglesia cristiana, habían caído en apostasía. Entonces, ¿qué precisamente de lo que creían era herejía o representaba apostasía? Y no sabía contestar, ¿no? Pero aceptan esta versión de que la iglesia desapareció durante 1800 años, ¿no? Obviamente, ¿qué hacemos con la promesa de Cristo? De que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, no los dejo huérfanos, etc. ¿Okay? Sí, dejó desaparecer. Ok, entonces, ¿qué debe de ser un pobre joven que casi no sabía leer? No tenía estudios teológicos ni nada y ahora tiene misión divina de restablecer la iglesia de Jesús. Bueno, entonces le funcionó otra visión, le apareció el ángel Moroni. ¿No han escuchado de él? Con razón. Entonces, porque no aparece Moroni en la Biblia, solo en el libro que va a revelar. Entonces, él le dice que hay unas planchas de oro que están escondidos. Y recuerden que era muy buen buscador de tesoros, entonces tiene que ir a buscarlos. El problema, y bueno, explica que estas es un Nuevo Testamento. Okay. Y empieza a hablarle de su historia muy particular, ¿no? Okay. Porque dicen de que en el Antiguo Testamento, pues están desterrados las tribus de Israel, ¿no? Las tribus perdidas de Israel. ¿Pero dónde fueron? A América. Entonces, dicen que los indígenas del Nuevo Mundo eran de hecho descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Son semitas, los aztecas y todos los demás. Y por eso, porque estaban israelitas aquí en América, entonces cuando Jesús resucitó, antes de irse al cielo, vino acá y apareció. De hecho, ellos piensan, o algunos, no sé si son todos, pero hasta intentan identificar dónde llegó, precisamente. Y unas ideas es que en Yucatán es uno de los lugares donde llegó. Entonces, y esas planchas de oro que tienen estas otras escritos que hablan de todo esto, de la historia de las tribus que migraron y todo lo que pasó hasta que llegó Jesús después de su resurrección, pues están aquí, pero hay un problema, es que están escritos en otro idioma. En antiguo egipcio. Y entonces, ¿cómo va a transcribir eso? Entonces, le da una piedra vidente que tuvo que colocar en un sombrero. Entonces, viendo la piedra dentro del sombrero, dictaba el texto. Ahí apareció el libro de Mormón.
Entonces, si les parece una historia, pues, poco creíble, con razón, ¿no? Porque luego hay personas que preguntan, entonces, ¿dónde están las planchas y dónde está la piedra? Se perdió. ¿Eh? Bueno, pero Joseph Smith tenía pues mucho carisma y mucha capacidad para organizar, porque se propagó su historia, ¿okay? Y tuvo evolución de sus creencias, ¿okay? Que podemos identificar muchos cambios. De hecho, eso es otro punto de los mormones. Hay muchos cambios a lo largo de su historia, ¿okay? Pero hubo un sermón que empezó a definir toda la doctrina, ¿no? Cuando dijo, Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, ¿no? Entonces propone la doctrina de la exaltación, que Dios fue una vez como nosotros, Dios era un hombre, ¿sí? No es solamente una metáfora, ¿okay? Sino Dios Padre no fue siempre Dios. Hubo un momento en que no era Dios. Entonces vivió una existencia semejante a la humana, pero progresó y alcanzó la divinidad. Pues eso es muy distinto a nuestro concepto de Dios, obviamente, ¿okay? Porque entonces para ellos Dios no es eterno. Okay. Y nosotros decimos que pues Dios no tiene cambio, no tiene progreso, no adquiere más perfecciones, okay. Es inmutable Dios, okay. Y obviamente genera preguntas importantes, ¿no? Entonces, si fue hombre en un momento, ¿de dónde vino? ¿Quién era? Entonces, hay una multitud de dioses, ¿okay? Pero no estoy seguro que dirían exactamente de dónde empezó pues todo este proceso o secuencia. ¿Okay? Entonces, la salvación para un mormón realmente no consiste simplemente en ver a Dios y amarlo y participar en su vida divina, sino es convertirse en un Dios. Y eso es lo máximo para un mormón, de llegar a transformarse en un Dios, ¿okay? Y vas a recibir tu planeta, ¿sí? Sobre el cual vas a ser Dios. Y de hecho, aunque ahora no son tan abiertos de su doctrina de matrimonios múltiples, ¿no? Eso era el principio, ¿no? Debes de casarse con muchas mujeres y tener muchos hijos para poblar tu planeta. ¿Sí? Bueno, los seres humanos fieles entonces pueden llegar a ser dioses, gobernar mundos, tener descendencia espiritual, participar en la obra creadora. Ok, bueno, no tenemos que decir mucho sobre por qué es incorrecto, ok, pero bueno, ya mencioné que entonces aceptaron poligamia, ok, y Joseph Smith de hecho tenía varias esposas, inclusive matrimonios secretos, y parece que algunos casos de matrimonios con mujeres ya casadas, ok, murió entonces encarcelado, y eso también es un punto en su contra, ¿okay? Pero como él estaba viviendo con muchas esposas y promoviendo eso, y escribió algo en un periódico, porque bueno, se fue de Nueva York, entonces hay un lugar santo para los mormones en Nueva York. Tienen algunas reuniones anuales ahí, creo. Pero luego hubo una migración porque por esas doctrinas muy raras se mudaron, pues, y llegaron a Missouri, en el centro de los Estados Unidos. Fundaron un pueblo
De hecho, y Joseph Smith era como alcalde por un tiempo de ese pueblo y hasta llegó a decir que aquí es donde fue Edén. Entonces aquí en Missouri, no sé si alguien ha ido a Missouri, pero no me alusiona como jardín de Edén, está bien, pero no hay nada pues espectacular. Pero es también un sitio importante en su peregrinación. Bueno, ahí en este pueblo de Nauvoo, se llama, está encarcelado por lo que había escrito sobre poligamia. Entonces, para algunos no mormones que vivían ahí, eso fue demasiado escandaloso y estaba corrompiendo la moral de la gente. Entonces, pues, estando encarcelados, se metieron y lo mataron. ¿Okay? Un asalto de una multitud. ¿Okay? Entonces, pero allí en Missouri es donde declararon que iba a ser la Nueva Jerusalén. Okay. Dice que recibió este lugar en una revelación en 1831 y entonces enseñó que Missouri sería el centro de Sion, el lugar de reunión de los santos y la futura Nueva Jerusalén, y allí iba a ser Armageddon y todo. Okay. Y que allí estaba el jardín de Edén. Otra doctrina muy interesante es que el lugar que Joseph Smith identificó como el lugar de Edén, que llamó Adam Ondi Amán. Y eso es donde Adán se fue a vivir después de su expulsión de Edén. Okay. Y reunió allí sus descendientes. Entonces volverá a reunirse ahí también con Cristo antes de la segunda venida. Okay. Sí. Okay, pero hubo conflictos, okay, y hasta una guerra en Missouri, la guerra mormona en Missouri, okay, enfrentamientos armados entre el gobernador de Missouri y los mormones, ¿no? Porque ya querían expulsarlos de su estado. Y de hecho lo logró. Porque ahora el lugar famoso de los mormones es Utah, Salt Lake City, y tuvieron que irse de Missouri, ir más hacia el oeste, porque ellos dicen fueron perseguidos por ser discípulos de la verdadera religión, pero fue más bien por lo raro que estaban enseñando. ¿Okay? Fue después de Missouri, okay, de que fundaron el lugar de Nauvoo, okay, y es un nuevo centro religioso. Okay, y fue para el sucesor de Joseph Smith, Brigham Young, después de una controversia. Acuérdense que en todas esas sectas siempre hay controversias, no escuchamos nada de la controversia en la Iglesia Católica de quién iba a ser el segundo papa después de Pedro, ¿no? Interesante. Pero lo vimos con los testigos de Jehová, pasó también con la luz del mundo, con los musulmanes, ¿no? Porque la secta depende de una personalidad fuerte, entonces cuando muere, entonces hay una lucha para quién va a suceder. Bueno, entonces, recuerden eso, ¿okay? De la controversia de la sucesión, porque voy a regresar a explicar algunas cosas más sobre eso. Okay. También, donde iban los mormones tenían problemas con ese asunto de la poligamia, ¿okay? El escándalo en Missouri. Okay. Luego, cuando llegan a Utah, también va a ser una controversia porque poligamia es ilegal, okay, en los Estados Unidos. Okay. Pero en ese entonces Utah aún no era estado. Okay. Y uno de sus primeros cambios
fue cuando en la solicitud del territorio de Utah ante el Congreso de los Estados Unidos para hacerse estado, les pusieron una condición, tenían que hacer ilegal la poligamia en el estado, en la constitución del estado, que obviamente no era del agrado de los mormones, que eran ahora una población importante en ese estado. Pero empezaron a decir, tuve una revelación. Y eso va a ser algo que repite, tuve una revelación. Y la doctrina evoluciona. Entonces ahora los mormones no van a, la mayoría, no van a decir que aceptan poligamia. ¿Okay? Pero todavía hay sectas rebeldes de mormonismo. Pueden encontrar unos documentales de pequeñas comunidades, muchos que viven en Utah, pero en el desierto. Y sí, son familias, un hombre con 12 esposas, ¿no? Algo así. ¿Okay? Todavía promueven eso. Okay. Bueno, cuando muere Joseph Smith, ¿quién va a ser el sucesor? Pues no había consenso. Había entre uno de sus hijos y otra personalidad importante que se llama Brigham Young. Okay. Que vamos a decir algo más de él en un momento. Bueno, fundamental para el mormonismo, que es su doctrina de la gran apostasía. Okay. Entonces, la gran apostasía significa lo que suena, ¿no? Que la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo y esperaba una restauración con toda la doctrina pristina, ¿no? Pero lo interesante es que esas cosas tan raras, y hay más que vamos a contar, que no hay evidencia en ningún lugar en absoluto que antes de Joseph Smith alguien creía eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una restauración? Más bien es un invento. Y eso es uno de los puntos más importantes para preguntar a un mormón, ¿no? Si es restauración, muéstranme en la antigüedad, porque tenemos documentos de los primeros siglos, alguien que creía en eso. Debe de haber alguna evidencia, pero pues no hay. ¿Okay? Ellos insisten que los apóstoles perdieron el sacerdocio, ya no hubo más sacerdocio, desapareció la autoridad apostólica. Eso es otra cosa, que Joseph Smith recibió ordenación de sacerdote, que le apareció al mismo tiempo San Juan Bautista y creo que San Pedro para ordenarle sacerdote, porque ya había desaparecido el sacerdocio y la sucesión. ¿Okay? Pero porque para ellos la iglesia dejó de existir. ¿Okay? Todas las doctrinas fueron corrompidas, ¿okay? Y ya no hubo sacramentos, nada. Okay. Dice un teólogo suyo que la iglesia fundada por Cristo fue destruida en la tierra. ¿Okay? Que obviamente va en contra de la promesa de Cristo, ¿okay? Porque la iglesia no puede desaparecer completamente, porque Cristo prometió que permanecería hasta el fin. Es otra cosa que puedes preguntar a un mormón. ¿Qué pasa entonces con esta promesa de Cristo? Creo que lo que me han dicho es que no, a lo que refería es la esperanza. No nos abandonará con la esperanza. Entonces siempre había alguien que esperaba la restauración. Entonces así se cumpla. Okay. Bueno, también los mormones niegan la Santísima Trinidad. Okay, porque eso de Dios Padre y Jesús son separados, ¿no? Entonces, como Jesús está en ese proceso de evolución hacia Dios, ¿okay? Es el más grande, es un tipo de arianismo, es el más grande de las criaturas, ¿okay? Pero es por eso que hace unos años la Iglesia Católica declaró definitivamente que un bautismo mormón no tiene validez, porque aunque conservan una fórmula que es supuestamente trinitaria, dice el documento que lo que ellos entienden por Trinidad es completamente distinto.
¿Okay? Eh, okay. Bueno, y obviamente tenemos, para desacreditar la idea de apostasía, tenemos registros históricos de toda la sucesión de obispos y continuidad en la creencia de la iglesia. ¿Okay? Hay un libro que muy interesante donde hay mucha información sobre mormonismo. Que investigué, no ha sido traducido al español, pero se llama Inside Mormonism. Y fue escrito por un ex mormón que también era ex católico, entonces era un sacerdote católico, ¿sí? Y que apostató y se hizo mormón, se casó. Y por ser ex sacerdote fue como una figura pues muy especial para los mormones. Otra anécdota de mormones. Un amigo mío sacerdote diocesano hizo una visita a Salt Lake City y decidió ir a ver el templo. Es un edificio grande, supongo que es interesante ver, pero es toda una plaza de museos de mormonismo y todo eso. Entonces, yo tengo entendido, si visitas, solo he estado en el aeropuerto, pero si visitas a Salt Lake City es una ciudad mormona, ¿no? Todo alrededor, tiene que ver con eso. Entonces, tenían como una exhibición de luces para Navidad o algo así. Entonces andaba ahí abrigado porque hacía frío y pues hay mucho proselitismo. Imagínense, están en su nido, ¿no? Si vienen a su puerta para evangelizar, si vas a su lugar, entonces estaban molestándole tanto que desabrochó su chamarra para mostrar su cuello. Y contó de que las personas se fueron gritando, hay un sacerdote aquí, como sonando la alarma, ¿no? Avisando que hay un invasor, ¿no? Entonces tienen miedo, supongo, de eso, ¿no? Ok. Bueno, pero se hizo un mormón, se casó y lo emplearon para dar su testimonio, discursos, llegó a altos niveles dentro del mormonismo. Okay, por ejemplo, no todos saben todo, no puedes saber todo como mormón hasta que pruebas tu fidelidad, ¿no? Entonces, donde hay un templo, por ejemplo, su templo en cada lugar no hay un templo, tienen como, creo que se llaman capillas, ¿no? Entonces esos que ven que todos son igualitos no son templos, son capillas. El templo es algo muy especial que solo tienen en ciertos lugares y pocas personas pueden entrar. Tienes que tener como una credencial para poder entrar. Pero él sí podía, porque era el ex sacerdote. Entonces, al aprender esas cosas, se dio cuenta del engaño que es. Entonces, tuvo que renunciar. Se fue, se reconcilió con la iglesia. Ya no es sacerdote porque ya se había casado, tiene familia y todo eso. Pero él escribió el libro en reparación. Dice, por mi apostasía, pues siento la necesidad de divulgar todo eso para que otras personas no se engañen tan fácilmente. Entonces, el libro es muy interesante, ¿no? Okay. Entonces, en su libro empieza explicando eso de la gran apostasía en que basa toda su doctrina. Dice, no existe evidencia de una transición, de que en un momento había iglesia y luego no hubo, ¿no? De que todo se perdió. ¿Qué creían antes y qué creían después de ese momento de apostasía? ¿Y cómo identificas cuando se perdió todo?
¿Okay? No encontramos revolución doctrinal, realmente hay crisis, obviamente en la historia de la iglesia, pero pues la iglesia se endereza y sigue su camino. Y no hubo un momento de colapso, ¿okay? Bueno, entonces no es probable lo que proponen. Pero ellos dicen que su doctrina depende de este tercer testamento que es el libro de Mormón. ¿Okay? Y les van a regalar, cuando visitan a tu casa, te van a regalar un libro de Mormón y van a decir, de hecho, otra anécdota de conversaciones con mormones, ¿no? Se han ido liberalizándose, ¿okay? Porque normalmente solamente los hombres tocaban puertas, ¿no? Y solo iban en bicicleta. ¿Okay? Pero una vez me tocó un par de misioneras, mujeres, en los Estados Unidos, y hicieron ellos algo muy malo, en que aceptaron hablar con nosotros, que estamos estudiando teología y todo eso, era muy antes del seminario, y cuando nos decidimos reunirnos en otro momento para estudiar la escritura y todo eso, y no podía contestar nada que preguntábamos, entonces tal vez por eso no aceptaban mujeres para este oficio, porque cuando no podía contestar lloró, empezó a llorar. Y dice, es que no puedo explicarlo, pero sí sé que es la verdad. Pero eso es su línea de cajón, ¿no? Entonces, si no aceptas lo que dicen, van a decir, tienes que rezarle al Espíritu Santo que ilumine tu corazón y abrir y leer el libro de Mormón y pregúntale a Dios si es la verdad. Y vas a encontrar, vas a sentir una quemadura en tu corazón, ¿no? Cuando me dicen eso, yo digo, yo pensaría que es acidez, buscaría Toms. Pero ellos dicen que ese sentido de quemadura en tu corazón es la evidencia que eso es la realidad. Entonces, ¿de qué depende eso? Puro sentimentalismo, ¿no? Entonces ni pretenden basar sus doctrinas en evidencia o argumentos. ¿Okay? Entonces proponen este libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo. Y la historia principal presenta a los pueblos israelitas que habrían emigrado al continente americano siglos antes de Cristo. ¿Okay? Entre ellos aparecen principalmente otras tribus que no aparecen en la Biblia, ¿okay? Las nefitas, ¿okay? Son los más fieles, y las lamanitas, ¿okay? Que son enemigos de los nefitas. ¿Okay? Y había una historia de guerras, otros profetas, ciudades, reinos, ¿okay? Todo eso, ¿no? Y al final una aparición de Cristo resucitado en América. Hay un dato interesante. Han hecho estudios del libro de Mormón y han encontrado, usando inteligencia artificial y analizando texto, que un gran porcentaje del libro son recortes del Antiguo Testamento, de una traducción del King James Biblia, que nada más reorganizados. Bueno, pero bueno, dice, según el libro de Mormón, cerca del año 600 antes de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, vivía un hombre llamado Leí. Leí sería contemporáneo del profeta Jeremías. Leí recibe una revelación. Dios le anuncia la futura destrucción, castigo y necesidad de abandonar la ciudad. ¿Okay? Es algo paralelo con Jeremías y todos sus anuncios de la destrucción. ¿Okay? Leí abandona Jerusalén con su esposa, hijos, algunos seguidores, cruzan Arabia, construyen un barco. ¿Okay? Dios manda construir una embarcación, ¿okay? Y tras una larga travesía oceánica llegan a América.
¿Okay? Bueno, no existe ninguna evidencia arqueológica de esto, ¿no? Hemos descubierto pirámides, muchas civilizaciones, muchas cosas, ¿okay? También muy problemático para los mormones es que no hay nada de evidencia arqueológica ni genético, porque han hecho estudios. Ahora, los mormones también son muy famosos por sus estudios genéticos. Okay, es otra doctrina muy curiosa de ellos. ¿Saben por qué hacen eso? Porque puedes mandar sangre y te van a decir todos tus parientes y todo eso. Es porque creen en un concepto de bautismo de los difuntos. ¿Sí? Entonces quieren sacar listas de personas que hasta hay historias de cuando han usado la martyrología de la iglesia para sacar lista de personas muertas, ¿okay? Y tú, si puedes ir al templo, si eres uno de los buenos que pueden entrar en el templo, tú puedes bautizarte muchas veces para los que no lograron ser bautizados en vida. Y hasta dicen que los que no bautizados no van al infierno, pero van a un mundo como un tipo limbo, donde hay misioneros espirituales, ¿no? Entonces, sí, entonces, pensando que te liberaste de ellos muriendo, no. Entonces, entonces están misionando y esperando que alguien en la tierra se bautice para que puedan ir a otro lugar, ¿okay? Bueno, entonces, pero en estudios genéticos y todo eso, no hay ninguna evidencia de relación entre ninguna tribu de los indígenas de América que tiene relación con sangre de Israel, ¿no? Entonces, no hay nada de evidencia. ¿Okay? Entonces, llegando a América, hay tensiones entre Nefi y Lamán, hay guerras, ¿okay? Y hay dos pueblos, ¿okay? Y el libro de Mormón habla de eso, ¿okay? Luego Jesús en América, ¿okay? Según el mormonismo, ¿okay? Dios no solo estaba actuando en Palestina, también en América, con estos otros pueblos escogidos. Okay. La historia comienza cuando después de la resurrección, okay, viene, sí, Jesús no asciende inmediatamente para concluir su misión en la terrena, también visita los pueblos americanos. Hay un libro de Nefi, que es lo más importante, donde describe la aparición de Cristo, sus enseñanzas, milagros, organización de una iglesia. Okay. Jesús predica fe, arrepentimiento, bautismo, instituye sacramentos, okay, y autoridad religiosa. En muchos pasajes repite lo que encuentras en Mateo, Lucas, etc. Okay. Si Cristo visitó una civilización en América, ¿por qué no encontramos otras referencias a ellos? Es porque fueron destruidos y solo sobrevivió Moroni, okay, que esconde las planchas, okay, y siglos después es el ángel que aparece a Joseph Smith, el único sobreviviente. Okay. Entonces, muchos mormones se consideran espiritualmente descendientes de Efraín, como de esa tribu en particular. Bueno, hay otros problemas con el libro de Mormón, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Mormón menciona caballos en contextos de los antiguos americanos, pero la presencia del caballo domesticado en América pues es posterior a la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, mucho después de todo eso.
También habla de acero e hierro, ¿okay? Y también aparecen armas y elementos de metal que no encajan fácilmente con lo que se conoce de la tecnología precolombina en esos tiempos. Grandes batallas, el libro describe, pues si hay grandes batallas, se esperaría encontrar alguna evidencia, fortificaciones, armas, etc. Okay. También el libro de Mormón habla de textos escritos en una lengua llamada egipcio reformado. Ese idioma no está atestiguado fuera del propio relato mormón, ¿no? Y además, siempre me ha hecho algo curioso porque el libro fue escrito en egipcio cuando fueron descendientes de una tribu de israelitas que odiaban los egipcios y llegaron a América. No sé. Okay, no existe una tradición independiente de eso. Ok, también tienen este problema de revelación continua. Okay, tienen de hecho profetas vivientes. Su papa, por así decirlo, tienen un profeta. Okay, y tienen los 12 apóstoles. Entonces está organizado así. En Salt Lake City hay un profeta. Creo que por aquí tengo su nombre, el actual. Okay, y tiene su consejo de 12 apóstoles. Okay, y hasta se programan las revelaciones a veces, ¿no? Que dicen, ahora va a recibir una revelación y se va a transmitir, como estamos haciendo, ¿no? Okay, entonces, eso confirma que su idea de que la doctrina puede evolucionar. Okay, ya habíamos dicho de la poligamia. Okay, sino fue una revelación divina que tenían que practicar la poligamia. Okay, pero luego en sus doctrinas y convenios, okay, dice que fue revelado por Dios. Okay, Brigham Young, el sucesor, defendió la poligamia con mucho esfuerzo. De hecho, en algunos discursos suyos llega a decir, a sugerir que rechazar la poligamia era rechazar una parte esencial del evangelio restaurado. ¿Okay? Luego, en 1890, ¿okay?, hay un famoso manifiesto que pone fin a la práctica. Ya no es revelación divina. ¿Okay? Entonces, pues porque se abandonó por conveniencia, por acomodarse con el Estado. Eso es lo que Cristo siempre enseñaba, ¿no? Debemos de conformar nuestras ideas a lo que manda el Estado. No. Entonces, porque lo cambiaron. ¿Okay? También Bennett, el autor de ese libro, dice lo que comenté de la controversia de sucesión. Como siempre fue un tema controvertido entre mormones y hasta la fecha existen algunas sectas que dicen, no, Brigham Young fue apóstata de mormonismo, ¿no? Seguimos otro que se mantiene en esa línea. Entonces, alguien que quería pues desacreditar el mormonismo, que fue famoso por su habilidad de falsificar documentos. Entonces, pues se presentó al mundo que había descubierto un último testamento de Joseph Smith, en que dice que de hecho no fue Brigham Young que debe de suceder, sino el otro. Bueno, eso va en contra de la historia real, ¿ok? Entonces, ¿qué es la reacción del mormonismo oficial cuando salen las noticias que han descubierto algo hasta la fecha no conocido? Van a decir que no, es una falsificación porque tenemos la certeza que eso fue revelado, que la sucesión va por ahí. No. Le compraron el documento por unos millones de dólares para esconderlo. Y luego, habiendo salido con su dinero, dice el muchacho, fue una broma. Y ellos quedan avergonzados
¿ok? De haber tomado tan en serio algo que debían haber rechazado como pues una invención, ¿no? ¿Qué va a decir la Iglesia Católica si alguien dice, como siempre intentan decir, sabemos dónde está sepultado Jesús, podemos venerar sus huesos? Es decir, no resucitó. ¿Qué vamos a decir? ¿Dónde está para esconderlo y encubrirlo? No, sabemos que es una mentira, tiene que ser. ¿Okay? También, pues, los mormones por mucho tiempo no admitían africanos, negros, al sacerdocio, porque decían que piel negro era la marca de Caín, ¿no? Entonces, ¿recuerdan la historia que Caín mata a su hermano Abel? Entonces, dice que tiene, que recibe una marca, ¿no? Y tiene que vagar por el mundo con una marca. ¿Qué era esa marca que Dios le dio? Pues ellos decían que es piel negra, ¿sí? Entonces, por eso no podían ser sacerdotes. Bueno, eso fue enseñado públicamente por Brigham Young. Hay declaraciones oficiales, ¿okay? Mediante sus discursos y todo eso, porque se rechazaba eso. Pero luego en 1978, ya pasamos por todo lo de derechos civiles y los 60 y todo eso. Entonces, el presidente o profeta Spencer Kimball anuncia una revelación. Ya se acabó la restricción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, sí, ese joven que falsificó el documento fue Mark Hoffman. Sí, se llamaba. Se llama la Salamander Letter. Okay? Negociaron su compra. Sí. Okay. También, otro dato de sus cambios interesantes, ellos prohíben el alcohol, el tabaco y toda bebida caliente. ¿Sí? Y muchos entendían que eso era, que la cafeína era equivalente al alcohol, ¿no? Entonces no, de hecho, si vas a su templo o una capilla que reparten su comunión, reparten como vasitos de plástico con jugo de uva, ¿okay? En vez de vino. ¿Sí? Pero entonces toda cafeína también por muchos era considerado malo. Pero luego, creo que fue un ejecutivo de la Pepsi, se hizo mormón. Entonces hubo una revelación. Que la prohibición refería a bebidas calientes, café y té, que no pueden tomar. Pero como la Pepsi tiene cafeína, pero no se toma caliente, entonces, está bien. Ok. Entonces, hay muchas más cosas que podemos decir de los mormones. También es interesante en ese libro. Bueno, ¿por qué la gente se hace mormón? Es una buena pregunta. Sabiendo todo eso, con la caricatura, ¿no? Sabiendo todo eso de todos modos, ¿okay? Es porque sí ofrece algunas cosas atractivas. Dicen sus estadísticas que ahora mismo hay 80,000 misioneros activos en el mundo, ¿no? Si fuera Misión San Pedro tan exitoso, ¿no? Pero tienen una organización impresionante. Todos tienen que hacer su tiempo de servicio. Entonces la mayoría de los jóvenes, creo que a los 17 años van a un tiempo de entrenamiento y luego hacen creo que los hombres hacen 3 años, las mujeres tienen que hacer 2 años. Y durante el tiempo de misiones, son 2 años, no regresas a tu casa. Solo puedes hablar con tu familia
contadas veces, ¿no? Y te trabajan sin pagar duro todo el tiempo. Entonces, pues tienes que ser algo convencido para hacer todo eso, ¿no? Pero también la convicción, ¿no? El hecho de que alguien hace tanto o lo tomen tan en serio, pues también convence a muchas personas. También mucha gente busca comunidad. Entonces los mormones son excelentes para hacer comunidad. Y todo eso de, bueno, cuando el ejecutivo de la Pepsi se hace converso y acomodan su doctrina, no hacen eso con todos sus adeptos, pero sí son muy buenos para apoyarse dentro de sus círculos, ¿no? Alguien perdió un trabajo, entonces se lo conseguimos, ¿no? Hay una tragedia en la familia, lo hacemos. Entonces eso también es muy atractivo. También, si no eres una persona que piensa mucho o investigas mucho, porque es cierto, ¿cuántos católicos, de todos los católicos en el mundo, se molestan para venir a una plática como esta? O que lean en todo el año un libro sobre doctrina católica. Peor, ¿cuántos católicos después de su primera comunión no vuelvan a pisar una iglesia? Muchos, ¿no? Bueno, aún entre mormones, pues muchos no estudian más, ¿no? Se quedan con alguien que les habló con tanta certeza y confianza, que sí suelen ser muy simpáticos, tienen familias bonitas, grandes, etc. Entonces fácilmente se convence, ¿okay? Pero también explica este autor que no es todo como aparece tampoco. De que han cambiado, por ejemplo, su prohibición contra la anticoncepción. También han dado pretextos para divorcio en algunos casos. Incluso hasta el aborto han permitido en ciertas situaciones. También, pues para guardar su imagen, dice que es muy común casos de violencia en la familia, que luego dice no denuncia, no lo van a encubrir para no causar escándalo al exterior. Entonces no es todo como aparece. Okay? Bueno, hay mucho más, pero yo creo que ahora para preguntas. Ya se está acabando. No, una cosa más que tengo que decir, porque eso es demasiado interesante. Ellos también creen en un matrimonio eterno, ¿no? Entonces, Jesús dice que en el cielo no se casan, ¿ok? Van a ser como los ángeles. No todos los matrimonios son eternos. Entonces, yo supongo que tienes tiempo para decidir si te va bien y si quieres que dure tanto, ¿no? Pero se habla de sellar el matrimonio. Eso también es solo para los que van al templo. Se pueden sellar para que también están casados en la eternidad. ¿Para qué? Para seguir poblando planetas. ¿Okay? Y bueno, hay también una conexión entre Joseph Smith es conocido, era masón, ¿okay? Fue aceptado y alcanzó un grado muy alto. Y eso es una revelación también en el libro, porque no todos ven todos sus ritos, pero hay mucha similitud entre ritos mormones para pasar a grados, y también en el templo los ritos de elevar en grados son muy parecidos, hasta como saludos secretos y todo eso. Hay mucha masonería en su liturgia. También otra cosa muy cómica es, tienen calzones sagrados. Sí, entonces, eso es un tipo, sí, es como Dios hizo la hoja de la higuera para Adán y Eva después de la caída. Entonces, recordando eso, también tienen la ropa interior especial que reciben cuando llegas a la adolescencia. Y sí, antes de hecho era parecida incluso en su materia
esas vestimentas de Edén, pero se actualizó un poco. Pero es supuestamente una manera de guardar la castidad. Y para los que se casan en el templo, dice que hay como salas de consumación. Tienes que consumar el matrimonio en el mismo templo. Bueno, y así, bueno. Ok, ¿preguntas? ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Oiga, una pregunta. ¿Hay evidencia histórica de que en algún momento Smith dijo lo que dijo hace como ese primer encuentro que tuvo en el bosque con el ángel y todo esto? Porque, bueno, quizás suene muy conspiranoico, pero a mí me hace sentido que esto quizás surgió bueno, no de la nada, pero no tiene ningún sustento ni siquiera en una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Hay algunos que han hablado de eso, ¿no? De que ok. él tenía, creo que tenía como convulsiones, o sí, de Ya, ok. epilepsia, algo así. No quiero equivocar, tendré que buscar, pero sí, hay. Ya. Sí. Y con esto último que mencionaba sobre la masonería, o sea, es como que digo, ¿y si es solamente un proyecto que surgió para robar fieles a la iglesia católica o al menos a la protestante o algo así? Pues es interesante que fue diferente que vamos a ver con la luz del mundo, que aquí en México también hay vínculos muy fuertes entre masonería y la luz del mundo, pero el gobierno mexicano promovía la luz del mundo para contrarrestar el catolicismo. Pero eso no pasó en los Estados Unidos. De hecho, fueron perseguidos por el gobierno precisamente por la poligamia, por lo menos al principio. Padre, buenas noches. Una pregunta. Comentó que ellos creían que en los discípulos se perdió el sacerdocio, entonces ya no había sacramentos, pero también comentó algo sobre la comunión. Entonces, ¿sí tienen como el sacramento de la comunión o cómo funciona eso? Sí, creo que ellos hablan si no me equivoco, de 3 sacramentos, de la cena, el bautismo y el matrimonio. Entonces, dicen que Joseph Smith recibió ordenación doble, dos sacerdocios al mismo tiempo en una visión posterior. Y no sé si él ordenaba o cómo, eso no sé cómo funciona o cómo se transmite, pero sí tienen sacerdotes, pero no, obviamente no entienden qué es un sacerdote porque ni pretenden de que ofrecen ningún tipo de sacrificio, pero sí administran un tipo de comunión que es unas galletas y jugo de uva. Gracias, Padre. Padre se fundió. Bueno. Hola. Ya nos quedamos sin luz, padre. Bueno, nos surgió una duda aquí a la compañera y a mí. En 1890 se suprimió por gracia de Dios la poligamia, pero antes de eso, ¿cómo hacían? ¿En el templo agarraban sus 12 mujeres y ahí lo consumaban en el templo? No sé, yo no sé. Es interesante si ves uno de esos videos, ¿no? Porque entrevistan familias así, ¿no? Y incluso entre las muchas esposas, algunas son hermanas, ¿sí? Y preguntan si hay celos o rivalidad. No. A ella le toca esta noche y a ella esta noche y pues y todos los niños en común y etcétera. Pero no de los ritos en el templo de que describe Bennett en el libro, no sé qué
¿Cuánto tiempo tienen? ¿No? Porque ha habido, creo que mucha evolución de cómo organizan el templo y sus ritos y todo eso. Entonces, no creo, puedo estar mal en eso, pero no creo que ni dicen, no, es que tenemos que conservar el rito que nos dio Joseph Smith o estas reglas, ¿no? Todo es muy flexible. Buenas noches, padre. Bueno, yo quiero compartirles un testimonio que vivimos en mi familia. Una hermana de mi mamá se unió a una secta de mormones y cuando estuvo ya muy enferma ella, pues una preocupación genuina de toda la familia, pues era que pues ella no tenía los sacramentos. Entonces, otra de mis tías habló con su esposo y le rogamos pues, que nos dejara llevar un sacerdote. Y el día que fuimos a visitarla, la señora que la cuidaba, mi tía siempre fue costurera toda su vida. Y con la orilla de la sábana hacía como plieguecitos. Entonces, el día que llegamos a visitarla, que iban a ir a llevar el sacerdote, la señora que la cuidaba nos platicó que días antes mi tía le dijo a ella, dice, de esos momentos como de lucidez que tuvo, y que le dijo, oiga, en esta casa son bien raros, yo nunca los escucho rezar el rosario, no veo imágenes de la Virgen, ni de un Cristo, ni nada. Entonces la señora que la cuidaba le dijo, pues si quiere rezamos. Y mi tía le dice, mire, yo por cada Ave María hago un plieguecito en mi sábana. Dijo, y termino mis 10 Aves Marías y vuelvo a empezar. Entonces cuando nos platicó eso, la verdad nos dio mucho gusto porque ella, después de que fue muchos años mormona, pues el Espíritu Santo reclamó lo suyo. Y sí, afortunadamente el sacerdote alcanzó a confesarla y le dio los santos óleos y falleció en gracia de Dios. Lamentablemente, como sus hijos y toda la familia de ellos estaban en esa secta, pues no nos dejaron hacer una misa de cuerpo presente, no nos dejaron a darle pues, las exequias cristianas. Pero pues sí nos quedó el consuelo de que ella tuvo los sacramentos antes de fallecer. Qué bonito. Oiga, padre, usted mencionó que tenían muchos recursos para evangelizar, construir sus templos. ¿Se sabe de dónde son todos esos recursos? ¿De dónde salen? ¿De los mormones? Ajá, ¿De doctrina mormona? ajá. No sé, tienen... Sí, tienen en son Salt muy Lake ricos. City, tienen una organización impresionante, ¿no? Y mucho Pero dinero. alguien los patrocina o... No, bueno, es que promueven mucho la necesidad de contribuir, ¿no? No sé si cobran el diezmo como tal, pero sí tienen mucho dinero. Y todos que no van a misionar tienen que apoyar a las misiones. Entonces, sí, puedes... declaraciones financieras de los mormones se puede encontrar y sí tienen mucho dinero. Y lo emplean a veces en buenas cosas también, pero sobre todo para financiar sus misiones. Ok. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Yo nada más quería preguntarle, no sé si me perdí. ¿La mamá o los papás de Joseph Smith, sabe qué religión profesaban? Decía que su mamá fue fervorosa, pero que no pertenecía a ninguna en particular. Como había un rechazo de mucha religión institucional y ella le gustaba escuchar diferentes predicadores que llegaban y que su papá no era nada religioso. O sea, él no fue bautizado, pero ni por él. No sé si fue bautizado, pero dice que no profesaba nada. Gracias. Y otra pregunta, del testimonio que dice del libro del sacerdote que escribió, ¿cuál es el nombre del libro del sacerdote? Inside Mormonism. Inside, ok. Gracias, padre. Sí, muy interesante el libro.
Ujú. Pues de una. Padre, de todos los protestantes, ¿cuál viene siendo pues sí, la secta protestante que sí puede dar pelea a la hora de tal? Porque estos están muy luz del mundo, mormones, ahora la estoy conociendo, están muy tontos, pues, pero ¿cuál sí da pelea? Decir, con este sí me voy en agarre, o no sé, que sí es peligrosa para jalar gente. Yo creo que depende de la persona, porque hay muchos que se llevan por los testigos y los mormones, ¿no? Se convencen a muchas personas, ¿no? Entiendo, sí. Lo más cercano a catolicismo, pues tal vez algún tipo de anglicano o los ortodoxos, ¿sí? Van a tener más en común, ¿sí? Pero también los evangélicos, hay muchas diferencias, pero también son fervorosos y convencen a muchas personas porque, por ejemplo, estudian su Biblia y muchos católicos son ignorantes de la fe, entonces, si saben predicar, ¿no? O proponer algo y que no puedes contestar, entonces puede tener éxito con alguien ignorante, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Católico ignorante, protestante. Sí. Uh-huh. Hola, padre. Tengo dos preguntas. La primera, comenta que ellos no ven la Trinidad como la vemos nosotros, que pues, Jesucristo está como que en el proceso para elevarse, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo es? Él todavía no tiene su planeta, es como el Principito tiene un asteroide, o ahí cómo funciona. Sí, yo creo que es... no creo que digan que es una persona, ¿no? Es como una fuerza. A ver si tengo una nota sobre eso. Ups. Tenía algo aquí sobre Dios. ¿Quién es Dios? Pero no tengo la respuesta aquí a la mano. Tendremos que investigar. Es buena pregunta, pero sí me acuerdo que no lo ven como una persona, es como una fuerza, algo así. Ok, la segunda pregunta, padre. Si entonces los aztecas, totonacas, todos los demás vienen de las tribus de Israel, ¿cómo explican que de forma alguna, a pesar de que dicen que Cristo vino resucitado aquí, no siguieran la doctrina de Cristo en alguna manera? O sea, porque creo que con el cuchillo de obsidiana sacrificar a alguien sobre la gladiatoria Aztlán, pues no es muy católico. Cristo no enseñó eso. Entonces, ¿cómo explican que no se sigue una sola doctrina de Cristo en esas tribus? Sí, creo que no dicen que todos los indígenas de América son descendientes, pero que llegaron esas tribus, entonces que estaban por aquí, ¿no? Esa influencia. Pero sí es buena pregunta porque parte de su teoría es que tanto en Europa como en América hubo una gran apostasía, entonces todo fue olvidado. Por eso relata las guerras y todo eso que sucedió. Entonces, la verdadera fe esperaba una restauración. Entonces, sí. Sí. Hola, padre, buenas noches. Vale. Hola. Mencionó que tienen como sus templos muy especiales y que los demás son como, podría llamarse capilla. ¿Qué diferencia a los mormones que van a los templos a los que no pueden acceder a él todavía? Ya. Entonces, cualquier persona puede ir a las capillas y las reuniones, ¿no? Pero hay como un proceso de probar tu fidelidad. Creo que tiene que ver con qué tanto has misionado,
No sé si tiene que ver en qué tanto has donado también, pero hay ciertas personas que son acreditadas para sí poder entrar en el templo. No sé si tienes que solicitarlo o si te invitan, pero no todos pueden entrar. Y creo que sí tiene que ver con qué tan participativo eres. Bueno, justo yo tenía una compañera, bueno, tengo una compañera de trabajo que es mormona y a lo que tengo entendido que ella me explica es que, por ejemplo, su familia, bueno, miembros de su familia ya no practican el mormonismo, Ah. entonces como que los destierran, Sí. como Sí, también eso es común entre ellos, ¿no? Son muy buenas para la comunidad, pero si rechazas, entonces estás rechazado totalmente. Gracias. Muy bien, pues, ¿algo más? Okay. Terminamos con la bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.